mí mi banco me ha ejecutado la hipoteca que había contratado. No le importa que me encuentre en el paro, ni siquiera los años que paga. Y nada, le vino el primer aviso para el desahucio en enero, el 26 de enero, y le han dado solamente un mes para poder buscarse la vida. Y para buscar alquiler lo primero que te piden es el contrato de trabajo, y al no tener trabajo pues te quedas en la calle. ¡Inocente! ¡Piensa en esa casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué faré? ¿Qué faré? Y ahora se tiene que marchar de la casa, se tiene que buscar la vida, quedarse en la calle y además se queda con la deuda de la hipoteca. Este vecino se queda aquí. Y este vecino se queda aquí. Y este vecino se queda aquí. Y este vecino se queda aquí. Ahora hay crisis, que es muy importante. Si hay faena, hay trabajo, puedo pagar el banco o puedo buscar otra vivienda para alquiler. Por mis hijos no viven al calle. Sabes bien que siempre te he ingresado todo el dinero que he ganado. Si tú ahora me echas de mi casa, viviremos todos como ratas en un piso subastado. El BBV me lo ha quitado, pero pido ten cuidado. Mira la que estás liando. ¡Tenemos casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Dicen que no. ¡Es una estafa! No, pues aquí no nos vamos. ¡Es una estafa! ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! ¡Bruselas una vez! ¡Casilla al Parlamento! ¡Bruselas una vez! ¡Casilla al Parlamento! En el año 2011, 4 millones, 5 millones de euros. Y luego quieren desahuciar a nuestro amigo y compañero Mohamed. Esto es un robo. Hasta las 2:15 nos esperaremos aquí porque resulta que a las 2:15 va a venir el señor director. No tienen ninguna compasión a la hora de desahuciar a una familia, a echar a sus hijos a la calle. Podemos seguir jugando a fútbol con ellos. La Liga BBVA. ¡Sin vergüenza! Dinero por allá, dinero